explique, se refiere a la muerte de Jesús. Si dice Dikaiosune, se refiere a la resurrección y entronización de Jesús. ¿Ya? Entonces, para que de alguna manera investiguen por sí mismos, le estoy diciendo. ¿Ya? Que no se queden con lo que yo le estoy planteando. Entonces, volvamos a nuestra pregunta número 50. En el capítulo número 8, pregunta 50. Entonces, la palabra, después de la pregunta 50, dice, asombrosamente esta riqueza conceptual se trasvasija a la palabra griega Dikaiosune en la Septuaginta. Más que una simple traducción, Dikaiosune se convierte en un vehículo que transporta la profundidad del significado asociado por Sedaká. En el Old Testament, después de la pregunta 50, capítulo 8, en el Antiguo Testamento, ¿qué idioma se escribió? What is the language in the Old Testament? Hebreo. Y en hebreo es el idioma del Antiguo Testamento. Y en hebreo, entonces, son otras palabras. Y la palabra hebrea es Sedaká. Y esta es muy importante, esta palabra Sedaká. Es muy, muy, muy importante. Porque habla de la fidelidad a la relación. Tienes que ser leal conmigo. Cuando la esposa le dice al marido, ¿tú tienes que ser leal conmigo? Bueno, eso es Sedaká. Cuando el esposo le dice, tú tienes que ser leal conmigo a lo que nosotros somos, eso es Sedaká. Es esencial en toda relación la Sedaká. Pero al griego se tradujo como Dikaiosune. Entonces, todo lo que significa Sedaká es también lo que significa Dikaiosune. ¿Sedaká qué idioma es? No. Hebreo. Sedaká, hebreo. Dikaiosune, griego. ¿Ya? La vasija es pasar de uno a otro. De una vasija. Suponte que tengo todo este café y lo quiero pasar a otro vaso. Lo meto en el vaso y todo lo que tenía acá lo tengo en el nuevo vaso. Cambió el vaso, pero es el mismo contenido. Por eso es el significado ese de acá, ahora se trasvasica, se cambia a Dikaiosune. Y todo lo que digas de ese de acá ha de ser dicho a Dikaiosune. ¿Ya? Y entonces, si no entendemos eso, también nos complicamos. Entonces, la Dikaiosune divina, por ende, no se limita a la rectitud abstracta, sino adquiere la dimensión redentora y liberadora inherente de Sedaká hebrea. A ver, fíjense, Dikaiosune es esencialmente busca el bien del cual me relaciono. ¿Ah? Voy a hacer así. Un ejemplo cercano. Sí, voy a parecer candidato, pero no, para usarlo como ejemplo, no estoy, bueno, también, pero no importa. Si ustedes me eligen de pastor, ustedes están diciéndome que yo los ame, que llore con ustedes, que me alegre con ustedes, que sufra por ustedes y que los busque. Y entonces lo que están pidiendo a cualquiera que sea su pastor es que muestre Sedaká. ¿Me entienden? Y entonces, no solamente el hecho de cumplir una norma, es que seamos lo que somos realmente, uno en Cristo. ¿Ya? Entonces, fíjense, y la esencia de Dikaiosune y Sedaká, esto es bonito.
La esencia es redentora. ¿Ya? Rescatadora. ¿Ya? Liberadora. Sanadora. ¿Comprende? Porque si mi hijo o mi hija se porta mal, yo al principio voy a enojar. Después que se me pase el enojo, si se sigue portando mal, voy a llorar. Y voy a clamar al Señor en llanto por mi hija o por mi hijo. Porque quiero que vuelva al Señor, que se arrepienta y no se reconcilie conmigo, sino que se reconcilie con Dios. Pero eso que me motiva a hacer todo eso es por Sedaká, en hebreo, Dikayosune. ¿Ya? Ya. Este proceso, dice el siguiente párrafo, lingüístico, revela cómo Sedaká de Dios en el Antiguo Testamento no simplemente es una lista de acciones justas, sino un compromiso relacional, un pacto salvador y un acto redentor que busca restaurar y liberar a aquellos que han entrado en relación con él. La elección de términos como Dikayosune para expresar estos conceptos no es accidental, sino que refleja la conciencia de los traductores de la riqueza teológica que se encuentra en la esencia misma de Sedaká. Hay dos palabras muy importantes, o tres palabras muy importantes. Uno es misericordia, en hebreo es Gesed, y la otra es esta palabra, Sedaká. Ambas hablan de relación. La tercera palabra importante, que van de las manos las tres, es Emet, de donde viene nuestra palabra amén, que significa lealtad, fidelidad. Esas tres palabras son importantes, tanto para la vida biológica como para la vida espiritual. Si Olive no cree que Josué es leal con ella, ¿qué tú crees que hará Olive? Si Olive no creyera en la lealtad de Josué, a Josué lo mandarían a México de vuelta. Si no creyera en la lealtad de Josué. Ok, eso pasa con Dios y nosotros. Tú has de creer en la lealtad de Dios. De ahí pasa todo. Y que esa lealtad se manifiesta en actos concretos de amor y fidelidad. La esencia de la vida cristiana victoriosa es creer que tu Dios es leal. No porque tú te lo merezcas, sino a pesar de ti. Cuando dicen alguna de nuestras canciones, dice, Dios me aceptó tal cual yo soy, yo siempre pienso y digo, Dios me aceptó a pesar de lo que yo soy. ¿Ya? Y entonces, no es que nos quedemos igual. El a pesar implica que Dios busca un cambio en nosotros. ¿Ya? Y acá dice en conclusión, Dikayosune, la Septuaginta se erige como más que una traducción, es un puente semántico que conecta las raíces conceptuales de Sedaká, la palabra hebrea, con la expresión griega, resaltando un carácter, y acá es importante. Fíjate, yo no quiero que mi hijo haga todas las tareas, aunque sí quiero que haga las tareas. Yo no quiero que mi hijo haga todo el aseo en casa, aunque sí me gustaría que hiciera el aseo todo en casa. Yo no quiero que mi hijo solo se porte bien. ¿Ya? Yo quiero que nos relacionemos. Yo quiero que me ame y yo lo ame. Y que seamos leales el uno con el otro. Y aquí es importante,
que disfrutemos esa lealtad. ¿Ya? Porque en el disfrute también se muestra la lealtad. Yo, por ejemplo, puedo pararme delante de Dios como un fariseo y decirle: Dios, yo he hecho todo lo que tú me pediste. Me he portado bien en todo. Pero, ¿lo has disfrutado? No lo he hecho por obligación, porque era mi deber. Y Dios me diría: tú no entendiste nada. Que esto que te pedí es para cuidarte, pero también para que disfrutaras conmigo. ¿Ya? Porque es como vamos a ir a adorar en un ratito más. ¿Disfrutas adorar a Dios? ¿O lo haces solamente por un deber? No, lo disfruto. Si lo disfrutas, entonces estás en el cuento. Estás disfrutándolo. Quiere decir que estás adorando. Pero si no lo disfrutas, pasa a ser una obligación. Entonces no es adoración. No, el hacerle caso a su palabra no debe ser como: pobre de mí, que yo siempre le hago caso a su palabra y no me puedo disfrutar todo lo que el mundo disfruta. No, sino que el disfrute mismo, la bendición de obedecer, es la bendición. Dios me ha dicho que obedezca y yo disfruto obedeciendo. Y no estoy esperando que me bendiga más para adelante, sino que ya el hecho de yo obedecer es la bendición. Porque hay otros que no obedecen. ¿Ya? Pero, ¿qué es la bendición del obedecer? No es los resultados tantos de la obediencia, sino la bendición de obedecer es tu obediencia. ¿Comprendes eso? Cuando el profe me lo dijo, yo dije: wow, no tengo que esperar el resultado, entonces yo ya estoy obedeciendo, eso ya es bendición. En conclusión, Dikaiosune, la Septuaginta, es una importante palabra que debemos considerar como lo mismo que Sedaká. En resumen, la última sección dice: en resumen, la Septuaginta, Sedaká, no solo se traduce al griego como Dikaiosune, rectitud, sino también como eleos, misericordia, y aletheia, fidelidad. Esta multiplicidad revela la riqueza de sentidos y significados de Sedaká. Más que una traducción, Dikaiosune se convierte en un puente semántico que conecta la Sedaká hebrea con matices redentores, salvadores y liberadores. La complejidad teológica del Antiguo Testamento se expresa en la relación activa y fiel de Dios con su pueblo, manifestado en actos redentores. A ver, Dios te ha redimido. Supongamos, es siempre el ejemplo, una y otra vez, Egipto. Egipto tenía a Israel esclavizado. Dios viene a rescatar a Israel. Dios hace obras poderosas a favor de Israel. Israel, ¿qué disfrutó? Dikaiosune. Ok, esa es la mirada desde Israel. Yo ahora soy de Egipto. Tengo estas personas que son mis esclavos, trabajan para mí. ¿Qué yo voy a querer hacer con alguien que quiere arrancarme estas personas? Quitarme a mis esclavos. ¿Qué voy a hacer? Ok, yo me voy a oponer, a evitar, voy a pelear para que no me los quite. Pero es Dios con quien estoy peleando. Y los actos poderosos que están haciendo Dios a favor de su pueblo va a ser en contra mío. Pero es el mismo acto. Y yo voy a vivenciar ese acto como dique.
Ahora, cuando yo cuento la historia, se lo cuento a otro, les voy a decir, Dios vino y yo vi la justicia de Dios actuando ahí. Y utilicé la palabra justicia. Y alguien va a decir, oh, la justicia de Dios, terrible entonces. Entonces yo le diría, ¿desde dónde estás contando la historia? ¿Desde Egipto o desde Israel? Desde Egipto, por supuesto. Ah, es que tienes que contar la historia desde Israel. Israel vio la justicia. Egipto vio la venganza. Israel vio Dika y Osune. Egipto vio Dique. ¿Pero son dos hechos distintos? No. Es el mismo hecho. Ahora, cuando Cristo viene y nos rescata, ¿quién ve Dique y quién ve Dika y Osune? ¿Quiénes eran nuestros enemigos? Satanás, el pecado, el mundo, la muerte. ¿Ya? Entonces, ¿ellos qué ven? Dique. ¿Y cómo lo explican? Desde Dique. Nosotros, ¿desde dónde tenemos que explicarlo? Desde Dika y Osune. La muerte, primero, el pecado fue vencido. Cristo murió sin pecado. La muerte fue vencida. Como Cristo no podía ser retenido por la muerte porque no había pecado en él, resucitó. Y al vencer al pecado y la muerte, venció al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Y el mundo que es aliado del diablo y que está bajo el diablo, de hecho es un enemigo vencido. Entonces, nuestros enemigos están vencidos. Sobre ellos, la Dique de Dios. Sobre nosotros, la Dika y Osune de Dios. ¿Ya? Siempre es así. Pero, si confundimos Dique con Dika y Osune, no vamos a entender nada de lo que es el Evangelio. Todo empieza con tener claro qué es el Evangelio. Pastor, ¿cuáles son las palabras claves del Evangelio? ¿Está escrito? José. Cristo murió y resucitó. Y ascendió a los cielos. Pero faltó una. ¿Cuál le faltó? No. Le voy a dar una pista. Le voy a dar una pista más. ¿No? Una pista. Conforme a Espérame. Esencial, hermano. Esa no olvidamos, pero es tremendamente importante. Lo que Cristo hizo fue que ya estaba escrito que Él iba a morir e iba a resucitar. Todo esto conforme a las Escrituras. Y el camino lo tenemos marcado. Y el camino está marcado con su sangre. ¿Y el camino hasta dónde llega? El camino no llega hasta el altar. El camino llega ante el mismo trono de la gracia de Dios. ¿Ya? Y entonces, no nos quedamos en el altar. Traspasamos el lugar hasta el lugar santísimo. Porque Cristo nos marca el camino por su sangre. Y Dios nos puede decir, ¿y qué haces aquí? No, yo estoy en Cristo, por Cristo. Y soy uno de los que ha vencido. Porque Cristo ha vencido. ¿Ya? Esa es nuestra fe. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu fidelidad, lealtad, misericordia, tu rectitud ha sido con nosotros. Tú nos has bendecido más de lo que esperábamos. Has abierto nuestros ojos. Espiritualmente nos has permitido ver tu grandeza. Gracias, Señor, porque no somos mejores que los otros. Somos tan pequeños, pero tú has querido mostrarnos esto. Te damos gracias porque tú eres grande y sublime. Gracias, Señor. Gracias por el Evangelio, por el hecho que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó conforme a las Escrituras victorioso y ahora Él es Rey. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Ok. Hemos concluido. Si quieres te lo llevas. ¿Qué te ha parecido? ¿Sí bien? Qué bueno. Te voy a agregar al grupo de clase bíblica, porque ahí también podrías ver las clases anteriores. ¿Ya?